Hola, bienvenidos de nuevo al canal. Me alegra mucho que estés aquí. Si eres nuevo, considera darle me gusta al vídeo y suscribirte. Si te agrada lo que escuchas, no olvides dejar un comentario abajo y contarme qué piensas de la historia de esta noche. Me encantaría saber tu opinión. ¿Sabes qué tienen en común todas esas criaturas que se ocultan en los rincones más oscuros del folclore? Pues, sencillamente, las mato para ganarme la vida. Mi nombre es Connor Strickland y cazo monstruos. Hace 7 años trabajaba reponiendo estanterías en la ferretería Wilson's Hardware, en la zona rural de Virginia. Cada día seguía la misma rutina: descargar el camión de reparto a las 6 de la mañana, reponer las estanterías hasta el mediodía, ayudar a los clientes a encontrar tornillos, tuberías o lo que precisaran para arreglar sus hogares, y continuar hasta el cierre. Mi título en antropología acumulaba polvo en un cajón, mientras yo reunía justo lo suficiente para costear mi apartamento de una habitación y la caja de cerveza que disfrutaba mientras veía repeticiones en mi televisor de segunda mano. En octubre, Virginia se sumerge en una oscuridad temprana. La lluvia comenzó alrededor de las 4 de la tarde, para cuando terminó mi turno a las 9, caía a cántaros. Las luces del estacionamiento se reflejaban en los charcos mientras me dirigía a mi Ford Ranger. El camión tenía 10 años, mostraba óxido en los guardabarros y la puerta del lado del conductor nunca cerraba bien, pero era mío, pagado en efectivo tras 3 veranos trabajando en construcción. Los caminos secundarios hacia mi apartamento serpenteaban entre densos bosques de pinos de Virginia, sin alumbrado, sin acotamiento, solo asfalto desgastado bordeado por cunetas y árboles que habían estado allí desde antes de la Revolución. Mis faros cortaban la oscuridad y la lluvia, y los altos haces se reflejaban en el agua que caía. Tenía la radio sintonizada en una emisora de rock clásico de Richmond, con el volumen a tope para mantenerme despierto. Highway to Hell, irónico, considerando lo que sucedió a continuación. La lluvia se amainó brevemente. Alcancé mi café en la portavasos cuando lo vi: algo se movía al otro lado de la carretera. Apreté los frenos. Las llantas del Ranger se bloquearon en el asfalto mojado. Debido a la inercia, el camión patinó, girando una vez antes de chocar contra un roble, justo en el arcén. Mi cabeza golpeó la ventanilla lateral y el mundo se volvió borroso, para luego sumirse en la oscuridad. Cuando recobré el conocimiento, la lluvia había parado, pero mi cabeza latía con fuerza. Algo cálido rezumaba por mi sien, sangre. El impacto había abollado la parte delantera del camión. El capó arrugado desprendía vapor, visible a la tenue luz de un único faro que aún funcionaba. Busqué mi teléfono, pero no tenía servicio. Claro está, estas carreteras eran notorias por ser zonas sin cobertura. El bosque a mi alrededor guardaba un silencio inquietante, no había pasado ningún auto desde el accidente. El reloj del tablero marcaba las 9:47 de la noche. Saqué mi linterna de la guantera y salí al barro. La gasolinera más cercana estaba a unas 4 millas atrás. No era una caminata agradable en la oscuridad, pero era preferible a quedarme en un camión destrozado toda la noche. Me detuve un momento para orientarme. El aire nocturno se sentía pesado por la humedad y cada respiración tenía el sabor a pino y tierra mojada. El haz de mi linterna cortaba la persistente niebla, iluminando las gotas de lluvia que aún caían de las ramas. Algo se movió entre la maleza a mi izquierda. «Hola», dije, mi voz sonaba pequeña en la inmensidad del bosque. No hubo respuesta, probablemente solo era un mapache o un ciervo. Empecé a caminar, manteniéndome en el centro de la carretera, donde el terreno era más seguro. Había avanzado quizás medio kilómetro cuando lo escuché, un sonido detrás de mí, no el murmullo casual de la fauna, sino pasos deliberados, rítmicos y pesados. Giré, barriendo con la linterna la carretera tras de mí, pero no vi nada. Los pasos se detuvieron cuando giré, para luego reanudarse, igualando mi ritmo pero con mayor intensidad, como si algo grande se moviera silenciosamente, tratando de no ser detectado. Aceleré el paso, los pasos detrás de mí se hicieron más rápidos. El olor me alcanzó primero, un aroma a cobre y a descomposición, similar al hedor de un contenedor de carnicero en agosto. Mi estómago se contrajo y luché contra las ganas de vomitar. Otro sonido se unió a los pasos, una respiración profunda y húmeda, como la de alguien con neumonía,
cada exhalación culminando en un gruñido tan bajo que lo sentía más que escucharlo. Empecé a correr, el instinto tomó el control y la parte racional de mi cerebro se apagó, reemplazada por la desesperada necesidad de alejarme de aquello que me acechaba. La carretera se curvaba adelante, mis botas chapoteaban en los charcos y mis pulmones ardían. La respiración detrás de mí se hacía cada vez más fuerte, más cercana. Ya no se intentaba pasar desapercibido. Me arriesgué a echar un vistazo hacia atrás, el haz de la linterna captó apenas un atisbo de oscuridad moviéndose sobre 4 patas. Vi destellos de pelaje negro, una enorme cabeza, mi mente registró lobo durante un breve instante, antes de comprender la realidad. Aquella criatura era enorme, no un simple lobo, enorme y diferente. Se movía con una gracia fluida a pesar de su tamaño. Al notar mi luz, se detuvo y me miró fijamente, sus ojos reflejaban un tono verde bajo el haz de la linterna. Abrió la boca y emitió un sonido que jamás olvidaré, no era un sonido animal. Lo más cercano que puedo describir es el de una persona intentando gritar con la garganta cortada, un ruido húmedo y gorgoteante que se transformó en algo que no pertenecía a esos bosques. No me di cuenta de que había dejado de correr hasta que estuvo casi encima de mí. La criatura se tensó, los músculos se contrajeron bajo su piel, y saltó. 2 disparos partieron la noche, la criatura se retorció en el aire, su inercia la llevó a pasar de largo, estrellándose contra la maleza al costado de la carretera. Se contorsionó allí, emitiendo un chillido agudo, como si el metal se raspase contra metal. En ese instante, apareció una figura en la carretera, un anciano, alto y delgado, con una escopeta apoyada en el hombro. Vestía un impermeable sobre una camisa de franela y jeans, y su cabello gris estaba pegado a su cráneo por la lluvia. Movimiento imprudente, idiota, gruñó, sin apartar la mirada de la criatura herida en la cuneta. No podía mover mis piernas, se habían vuelto de concreto. La criatura luchaba por levantarse, y el anciano volvió a disparar. El estruendo del arma casi me dejó sordo. La criatura se desplomó, convulsionando una última vez antes de quedar inmóvil. El hombre se acercó con cautela, la escopeta aún apuntando a aquella masa negra de pelo y músculo. La tocó con el cañón, no obtuvo respuesta. Solo entonces me miró, con unos ojos del color de pizarra mojada, que recorrieron mi sien ensangrentada, mi ropa cubierta de barro y mi expresión de absoluto terror. ¿Estás vivo o apenas respirando?, preguntó. Abrí la boca, luego la cerré, e intenté de nuevo. ¿Qué fue eso? ¿Un problema? Continuaré. El anciano colgó la escopeta sobre su hombro. Vendrán más, dijo. Cazan en grupo a esta época del año. Mi voz se quebró al pronunciar la palabra tú. ¿Tú? Algo con latido, gesticuló señalando una vieja camioneta Ford Pickup aparcada justo a la vuelta de la curva de la carretera. Súbete, a menos que quieras terminar como tu amigo. Miré de reojo aquella masa negra en la cuneta, en la muerte parecía más pequeña, menos monstruosa, aunque seguía siendo algo que no podía identificar en ningún libro de texto documental de naturaleza. Mi camioneta, comenté tontamente, se estrelló allá, y estará allí mañana si estás vivo para volver por ella. Él ya caminaba hacia su pickup, y yo lo seguí, con las piernas moviéndose de forma automática mientras mi cerebro trataba de procesar lo sucedido. El interior de la pickup olía a aceite de arma, tabaco y a una hierba que no pude identificar. El asiento era de vinilo agrietado, suavizado por años de uso. El hombre encendió el motor, realizó un giro en 3 tiempos y se dirigió en sentido contrario a mi apartamento. ¿A dónde vamos?, logré preguntar cuando el velocímetro rozó los 60 km/h en una carretera que no era segura ni a 40. A algún lugar donde no nos encuentren esta noche, respondió, revisando el espejo retrovisor por tercera vez en pocos minutos. Mi nombre es Thomas Harrison. Connor Strickland, respondí automáticamente. Bueno, Connor Strickland, acabas de sobrevivir a tu primer encuentro con un Doberman. La mayoría no tiene tanta suerte. ¿Un qué? Doberman Canis Anthropopagus, si quieres ser científico, añadió con tono irónico, que en latín significa perro devorador de hombres, aunque eso no es del todo exacto. No son, estrictamente hablando, ni perros ni hombres.
Lo miré, preguntándome si estaba conmocionado, soñando o ambos. ¿Estás diciendo que eso era un hombre lobo? Pregunté. Los hombres lobos son personas que se transforman en lobos con la luna llena, es una bestia completamente diferente, escupió Harrison. Los dogmen siempre han sido lo que son, han existido mucho antes que nosotros y se han perfeccionado en mantenerse ocultos. 10 millas más tarde, giramos hacia un camino de tierra que serpenteaba por el bosque durante otros 2 kilómetros hasta desembocar en un claro. En el centro se alzaba una cabaña rodeada por una alta verja coronada con lo que parecía alambre de púas, pero de alguna manera, demasiado brillante bajo los faros de la camioneta, casi pareciendo plata. Hogar, dulce hogar, comentó Harrison, apagando el motor. Esta noche te pertenece, a menos que prefieras arriesgarte en la carretera. La cabaña parecía sacada de otra época, troncos rústicos ensamblados con arcilla, una chimenea de piedra, contraventanas de madera en lugar de vidrio en algunas ventanas. Sin embargo, a medida que nos acercábamos, noté adiciones modernas, focos de inundación activados por movimiento, cámaras de seguridad disfrazadas de casas para pájaros y una antena satelital parcialmente oculta por los aleros. El interior era igual de contradictorio, una sala principal centrada en una gran chimenea de piedra, lo suficientemente amplia como para estar de pie, suelos de madera suavizados por generaciones de pisadas, una alfombra casi desgastada que claramente había visto mejores días, y, a la par, una cocina moderna con electrodomésticos de acero inoxidable, un televisor de pantalla plana montado en una pared y lo que parecía ser un equipo de radioaficionado en una esquina. Harrison hizo un gesto hacia un sillón junto a la chimenea. Siéntate, antes de que te caigas, dijo. Me hundí en el sillón, mis manos temblaban, probablemente por el choque de la adrenalina, aunque parte de mí se preguntaba si estaba a punto de entrar en shock. Harrison encendió un fuego con una habilidad ensayada y luego desapareció en otra habitación. Regresó con un botiquín de primeros auxilios y una botella de un líquido ámbar. Vertió un poco en un vaso y me lo ofreció. Bébelo, te ayudará con el shock y el dolor. No era whisky, quemaba peor, con un regusto a almendras amargas y clavos, pero una cálida sensación se extendió desde mi estómago, y el temblor de mis manos disminuyó. Harrison limpió la herida en mi sien sin pronunciar palabra, con movimientos tan precisos como en una clínica. Cuando terminó, se sentó en el sillón frente al mío y me estudió con aquellos ojos gris pizarra. ¿Tienes preguntas? Preguntó finalmente. Pregunta lo que sea, dije. ¿Qué fue esa cosa, en realidad? Teorizó. Llevamos 30 años cazando dogmen, y ellos nos han estado cazando mucho antes que nosotros. Tomó un sorbo de su propio vaso. Son inteligentes, fuertes, rápidos, pueden oler el miedo a kilómetros, y están particularmente activos durante la luna menguante. ¿Por qué la gente no los conoce? Algunos sí, pues las tribus nativas cuentan historias centenarias. Los modernos se encuentran con ellos más a menudo de lo que crees, pero la mayoría no sobrevive para contarlo, y quienes lo hacen, son tachados de locos o de buscadores de atención. Pero tú los cazas, ¿verdad? Harrison asintió. Ellos y otros seres, criaturas de mundos llenos de cosas que no aparecen en los libros de biología. Con Nor, existen seres que habitan en los espacios entre lo que reconocemos y lo que tememos. Los dogmen son solo una especie entre muchas. Observé mi vaso, viendo cómo la luz del fuego se reflejaba en el líquido. ¿Por qué me salvaste? Pregunté. Harrison guardó silencio por un largo momento. He seguido ese grupo durante semanas. Han matado a 3 excursionistas que conozco. Las autoridades lo llaman ataques de osos, una media verdad que luego comprenderías. Simplemente, estuviste en el lugar equivocado, en el momento equivocado, o tal vez al revés, porque sobreviviste cuando la mayoría no lo hace. Esa noche dormí en un dormitorio adicional, con paredes cubiertas de mapas marcados con símbolos que no comprendía, y una escopeta apoyada contra la mesita de noche. Las instrucciones de Harrison habían sido claras: si oías algo intentando entrar, dispara. Esa mañana trajo consigo una claridad peculiar. Mi destartalada Ranger había sido remolcada a la propiedad de Harrison por un hombre llamado Pedro, quien asintió una vez antes de marcharse en su propia pick-up maltrecha.
La parte delantera de mi camioneta estaba irreparable, el bloque del motor se había agrietado por el impacto con el árbol. El seguro no la cubrirá, dije, mirando los restos de mi confiable vieja camioneta convertida en chatarra. Probablemente no, asintió Harrison. Me entregó una taza de café tan fuerte que podía sostener una cuchara en ella. Tienes una decisión que tomar, Connor Strickland, o vuelves a reponer estanterías y finges que la noche pasada nunca ocurrió, o decides saber más, dijo, bebiendo de su propio café. La mayoría eligen la primera opción, más segura, pensé, recordando mi apartamento, mi trabajo y el interminable ciclo de días iguales. Pero luego recordé la criatura en la carretera, el sonido que emitió antes de saltar, la certeza de que había más allá. Quiero saber más, dije. Harrison asintió, sin mostrar sorpresa. Y así comenzó una etapa de 6 meses de la más extraña educación imaginable. La cabaña de Harrison estaba llena de libros que jamás había oído mencionar, escritos en idiomas que no sabía leer, diarios que databan de siglos atrás, transmitidos de generación en generación por aquellos a quienes él llamaba los conocedores, personas que habían tenido encuentros con el mundo oculto y se habían dedicado a documentarlo. Aprendí sobre criaturas que desafiaban la clasificación científica, los dogmen eran solo el comienzo. Existían seres que vivían en el agua, en los bosques, en las montañas, en los desiertos, criaturas que se alimentaban de carne, miedo, recuerdos y sueños. Algunos parecían casi humanos, otros no tenían nada de humano. Nuestras mentes estaban diseñadas para comprender solo una fracción de ello. Harrison me enseñó a disparar, no solo con pistolas, sino con ballestas, arcos compuestos y armas para las que ni siquiera tenía nombres. Me instruyó en el arte del rastreo, señalando marcas que la mayoría de los cazadores pasaría por alto o interpretaría erróneamente, marcas de garras demasiado altas en los árboles, mechones de pelo atrapados en alambre de púas que no coincidían con la fauna conocida, excrementos con fragmentos óseos dispuestos de forma antinatural. Me explicó las debilidades, la plata perjudica a la mayoría de los críptidos, algo relacionado con su estructura molecular que interfiere con su regeneración celular, el hierro repele a ciertos tipos, la sal crea barreras que no pueden cruzar, y el agua bendita quema lo impío, sin importar la fe, ya que lo bendecido en la creencia pesa más que la deidad misma. Pero, sobre todo, me enseñó la precaución. Los héroes mueren rápido en este oficio, solía decir. Los sobrevivientes planifican meticulosamente, y aún así, esperan que algo salga mal. Mi primera cacería real llegó después de esos 6 meses de entrenamiento. Se habían detectado signos de mutilaciones en el ganado en una comunidad agrícola a 30 millas al oeste, indicadores clásicos de lo que Harrison llamaba una visita de bar, una criatura parecida a un perro que se alimentaba principalmente de la sangre y órganos del ganado, pero que pasaría a atacar a humanos si no se detenía. Condujimos hasta las granjas afectadas, haciéndonos pasar por inspectores de seguros. Los escenarios eran espeluznantes, ganado destrozado, no del todo devorado, corazones e hígados extraídos con una precisión casi quirúrgica, y profundas huellas en el barro que comenzaban y terminaban abruptamente, como si la criatura apareciera y desapareciera a voluntad. Harrison instaló un sistema de vigilancia en la granja más reciente afectada. Pasamos 3 noches en el altillo de un granero, haciendo turnos para vigilar a un rebaño de vacas nerviosas. En la tercera noche, apareció a través de mi visor nocturno, detecté movimiento en la línea de los árboles. Algo grande se deslizó entre los pinos, y en el tenue resplandor verde del visor pude distinguir un gran animal, con forma canina, pero mucho más grande de lo que cualquier perro debería ser. Se movía con cautela, con la cabeza baja, acechando hacia el corral. Harrison me empujó y me entregó un rifle cargado con balas con punta de plata. Recuerda tu entrenamiento, controla la respiración, aprieta, pero no tires, susurró. Levanté el rifle, apoyé la culata contra mi hombro y miré a través del visor. La mira se centró en el pecho de la criatura, que se acercaba sigilosamente al corral. Respiré hondo, contuve el aliento y apreté el gatillo. El disparo resonó en la noche. La criatura se sacudió violentamente al recibir el impacto, sin caer, y levantó la cabeza, buscando en la oscuridad la fuente del ataque. Harrison disparó de nuevo, alcanzando la pierna trasera de la criatura. Emitió un sonido que no fue aullido ni un chillido, sino un siseo,
como vapor escapando de una válvula de presión. Entonces, cargó directamente hacia nuestra posición. ¡Abajo!, gruñó Harrison. Ya en movimiento hacia la escalera, bajamos apresuradamente al suelo del granero. Harrison se posicionó detrás de un tractor mientras me refugié detrás de pacas de heno apiladas mientras las puertas del granero se astillaban al estrellarse la bestia contra ellas. Dentro del espacio confinado, el animal parecía aún más imponente, de pie junto a las puertas destrozadas, su lomo se extendía hasta mi pecho. Bajó la cabeza y gruñó, y el sonido rebotó en las paredes. Un líquido oscuro goteaba de las heridas de bala sobre el piso cubierto de heno. Mantengan la posición, ordenó Harrison. Déjala venir a ti, añadió. La bestia se adentró más en el granero, con las fosas nasales dilatadas al olfatear el ambiente. Su cabeza se giró hacia la posición de Harrison. Primero, este disparó 2 veces en rápida sucesión, la criatura titubeó y luego se lanzó hacia él con una velocidad increíble. Salí de mi escondite y disparé, mi tiro impactó a la bestia en pleno salto, desviándola de su trayectoria. En lugar de abalanzarse sobre Harrison, se estrelló contra una viga de soporte, haciendo temblar todo el granero. La criatura se reincorporó rápidamente, pero ahora de ella brotaba un fluido negro por múltiples heridas. Se abalanzó hacia mí con movimientos ya torpes, retrocedí y volví a disparar, esta vez alcanzándole la cabeza. La bestia colapsó, con sus patas extendidas y su cuerpo convulsionando una vez, 2 veces, hasta quedar inmóvil. Harrison se acercó con cautela, manteniendo la escopeta apuntada a la cabeza de la criatura. Disparó una vez más a quemarropa, por seguridad, explicó. Luego, quemamos el cuerpo en una fosa detrás del granero, donde las llamas ardían en un inusual tono azul verdoso debido a la plata presente en la sangre de la criatura. Harrison recitó lo que sonaba a latín mientras el cuerpo era consumido, explicando más tarde que ciertas entidades requerían una eliminación ritual para impedir que se regeneraran o regresaran. El granjero nos pagó $500 por nuestros servicios de control de plagas y no preguntó nada sobre las puertas astilladas ni sobre el extraño fuego. La gente en las zonas rurales tiene un talento para no ver lo que no quiere reconocer, eso se convirtió en mi vida. Harrison contaba con contactos en todo el este de Estados Unidos, policías locales que reconocían patrones en muertes inusuales, guardabosques que sabían cuando el comportamiento animal se volvía normal, y forenses que encontraban heridas que no coincidían con depredadores conocidos. Cuando llegaban los llamados, empacábamos nuestro equipo especializado y partíamos. El pago variaba, algunas comunidades reunían recursos para contratarnos, otros individuos pagaban de sus ahorros, y en ocasiones aceptábamos bienes o servicios en lugar de efectivo, un mes de alimentos, reparaciones de vehículos o atención médica para lesiones inexplicables para el personal hospitalario. No nos enriquecíamos, pero sobrevivíamos. El trabajo era sucio, peligroso y poco reconocido, por cada cacería limpia, había enfrentamientos desordenados que nos dejaban sangrando y maltrechos. Yo acumulé cicatrices, 3 marcas paralelas de garras en mis costillas, producto de un ungüento juvenil en adera, un anillo perfecto de heridas punzantes en mi pierna causado por una criatura acuática en la bahía de Chesapeake, y cicatrices quemadas en mi antebrazo por el contacto con la sangre de un walker durante nuestro 2º año trabajando juntos. Harrison decidió que era hora de reconstruir mi vieja Ranger, que había estado abandonada detrás de su cabaña, sucumbiendo lentamente a la herrumbre y al clima. Un fin de semana, la remolcamos hasta un taller mecánico propiedad de uno de los contactos de Harrison, un mecánico llamado Frank, quien no preguntó nada acerca de las púas plateadas que queríamos instalar en el parachoques. Todo cazador necesita un transporte confiable, explicó Harrison, y ese chasis Ford es sólido, solo requiere algunas mejoras. Pasamos meses trabajando en ese camión entre cacerías. Harrison consiguió un motor 5.3 de un Chevy 2001 que había guardado para repuestos, lo instalamos, levantamos el camión 6 pulgadas, reforzamos el chasis y añadimos placas de acero en el bajo carrocería. Reemplazamos las ventanas por paneles de policarbonato capaces de soportar impactos que destrozarían un vidrio normal, y reformamos por completo el interior, con compartimentos de almacenamiento personalizados, bastidores para armas y suministros de emergencia ocultos en cada rincón posible. Al terminar, la Ranger parecía sacada de una película postapocalíptica, fea,
con paneles desparejos y un traqueteo persistente, sin importar cuánto la modificáramos. Pero aguantaba los golpes y seguía rodando, lo cual era más importante que la apariencia en nuestro oficio. Después de una cacería particularmente brutal en Kentucky, Harrison me presentó a Eliza Green, una herrera del este de Tennessee especializada en equipamiento de caza personalizado. Su taller estaba oculto detrás de un negocio legítimo de herrería que atendía ferias renacentistas y recreadores históricos. «Esto necesita equipo adecuado», le dijo Harrison, señalando mi estado maltrecho. «El equipo estándar no es suficiente». Eliza me rodeó, midiendo mi cuerpo con el brazo, mientras mis ojos evaluaban mi estilo de combate de cerca y personal. Harrison comentó, «Él se mete en problemas y luego tiene que luchar para salir». 2 semanas y $3,000 después, tenía mi equipo personalizado, botas con punteras de acero reforzado y hojas retráctiles de plata ocultas en los tacones, activadas mediante movimientos específicos del tobillo, un chaleco de Kevlar forrado con símbolos protectores tejidos con hilo de plata, con bolsillos que contenían diversas sustancias nocivas para distintos críptidos, y guantes con nudillos y puntas de los dedos recubiertos con una aleación de hierro y plata que quemaba a ciertas criaturas al contacto. Ese equipo salvó mi vida en numerosas ocasiones en los años siguientes. Harrison y yo trabajamos juntos durante 4 años, forjando una reputación en la pequeña y reservada comunidad de cazadores. Me enseñó todo lo que sabía, y yo aporté mis propias experiencias a sus diarios. Compartimos habitaciones de hotel, largos viajes en coche, mal café de diner y experiencias cercanas a la muerte. Luego llegó la cacería en el norte de Maine, donde una comunidad maderera había perdido a 5 hombres en 3 meses. Los cuerpos, al ser hallados, estaban desecados, como si se hubiera extraído toda la humedad. Las leyendas locales hablaban de novias del bosque, figuras femeninas que atraían a los hombres al bosque con promesas de compañía para luego alimentarse de su esencia. Durante días, rastreamos a las criaturas hasta su nido, una mina abandonada a millas de adentrarse en un denso bosque. Harrison tomó la delantera, su experiencia le permitía resistir mejor su influencia psíquica. Yo cubrí la salida para asegurarme de que ninguno escapara, mientras él despejaba la cámara principal. Escuché disparos y luego silencio. El protocolo indicaba esperar 30 minutos antes de continuar, priorizando el cumplimiento de la misión sobre el rescate, pero yo esperé solo 5 minutos antes de lanzarme a la carga. Encontré a Harrison rodeado de cadáveres pálidos y demacrados, criaturas con pies vagamente femeninos pero deformados, como cera derretida y resolidificada, y sangre goteando de una herida en su abdomen, donde largos dedos semejantes a agujas habían penetrado su chaleco protector. Juntos terminamos el trabajo, 7 novias en total, despachadas con balas de plata disparadas a través de sus cuencas oculares, el único punto vulnerable en su anatomía, de lo demás, resistente. Harrison falleció 3 días después en un motel fuera de Bangor, no por la herida que ya había comenzado a sanar, sino por la toxina que el toque de la criatura había introducido en su torrente sanguíneo. Sus últimas palabras fueron prácticas y desprovistas de sentimentalismo: «El diario es tuyo, ahora. No cometas mis errores». Lo enterré según la tradición de los cazadores, el cuerpo salado y quemado, las cenizas esparcidas en una encrucijada, sin lápida, sin ceremonia, sin registro oficial de su partida, como otro viajero que desaparece sin dejar rastro, tal como él habría querido. Eso fue hace 3 años. Ahora viajo solo, operando desde la reconstruida Ranger que Harrison y yo modificamos juntos. El camión ha sobrevivido a encuentros que deberían haberlo destruido, ser embestido por un Wendo enfurecido en Pensilvania, quedar parcialmente sumergido en un pantano durante la cacería de un espíritu acuático en Luisiana, o ser aplastado contra una pared rocosa por lo que los lugareños llaman un Stonewalker en West Virginia. Cada vez que lo reparaba, lo mejoraba, la Ranger se ha convertido en parte de mi identidad, tanto como las cicatrices en mi cuerpo. Las llamadas siguen llegando de los antiguos contactos de Harrison, de comunidades con problemas que desafían la explicación normal, y de otros cazadores que necesitan respaldo. Tomo los trabajos que puedo, equilibrando el riesgo con el pago, la necesidad con la probabilidad de éxito. Algunas noches, recostado en habitaciones de motel con paredes tan delgadas que se escuchan las vidas de desconocidos en la habitación contigua, me pregunto qué estoy haciendo, si mi vida significa algo más que retrasar la oscuridad por un día más,
Si a alguien le importará o notará cuándo. Eventualmente muero en alguna cacería sin nombre. Luego llega la mañana y con ella una nueva llamada, otro pueblo, otro monstruo, y empaco mi equipo para partir, porque sobreviví cuando otros no lo hicieron. En este oficio, sobrevivir conlleva responsabilidad. Mi nombre es Connor Strickland y cazo a las criaturas que habitan en la oscuridad, no porque sea valiente, especial o elegido, sino porque ahora sé que existen y no puedo ignorarlo. Los miércoles son para el mantenimiento. Cada cazador tiene una rutina, algunos son supersticiosos, nunca cazan en luna nueva, siempre entran al bosque con el pie derecho, y llevan una moneda de plata acuñada en el año de su nacimiento, según solía decir Harrison. Aquellos cazadores que seguían rituales prolongados no duraban mucho, la rutina te mantiene vivo, mientras que el ritual te mata. ¿Así es como organizo mi semana? Los lunes limpio y hago inventario de mis armas. Los martes reabastezco mis suministros. Los miércoles mantengo la ranger. Los jueves reviso expedientes y hago investigaciones. Los viernes reparo el equipo. Los fines de semana atiendo llamadas y salgo de cacería. Este miércoles en particular me encontró debajo de la ranger, tendido sobre una rampa de mecánico en el lote de grava detrás de mi motel. Las placas protectoras del bajo carrocería necesitaban ajustarse tras una intensa persecución por un complejo minero abandonado en West Virginia 3 días antes. Un skinwalker había estado acabando con excursionistas en el Appalachian Trail, 4 confirmados muertos y 3 desaparecidos. Lo rastreé hasta su guarida, un pozo que no había visto actividad humana desde los años 50. Los pernos que sujetaban la placa de acero bajo la transmisión se habían aflojado durante la fuga, el skinwalker me había perseguido por 2 millas por caminos secundarios que apenas merecían ese nombre. Aún tenía moretones por donde mi cabeza golpeó reiteradamente el techo de la cabina. Gruñí mientras me esforzaba por alcanzar el último perno con mi llave dinamométrica. El aceite del motor se mezclaba con mi sudor en la frente, a pesar del frío de octubre. Finalmente, el perno cedió, alcanzando la tensión adecuada. Otro ítem tachado de la lista. Salí deslizándome de debajo del camión, limpiándome las manos con un trapo que al comenzar la mañana estaba limpio. La ranger aguantaba, pero estos parches se volvían cada vez más frecuentes. Había reemplazado las rótulas 3 veces en el último año, y el diferencial trasero emitía un zumbido agudo al superar los 65 km por hora, algo que Frank, mi mecánico en Virginia, decía que era parte de la personalidad del camión. Aún así, seguía funcionando, llevándome de cacería en cacería, algo que no podía decir de muchos otros cazadores con los que me había topado a lo largo de los años. Esta profesión tiene una alta rotación, algunos abandonan por optar por trabajos normales, convencidos de que solo habían imaginado lo que vieron, otros terminan como casos de personas desaparecidas y luego en funerales, con ataúdes vacíos. Recién terminé de lavarme cuando mi teléfono satelital sonó. En la pantalla apareció un número que reconocí, Catherine Weaver, forense en la zona rural de Pensilvania y uno de los viejos contactos de Harrison. Strickland, contesté, ya tomando un cuaderno. Connor, dijo con voz tensa, tenemos una situación en el condado de Blackwood. En las últimas 2 semanas han aparecido 3 cadáveres en los bosques alrededor de Miller's Peak. Todos hombres, todos cazadores. Pausó mientras tomaba nota. Están parcialmente consumidos, con órganos desaparecidos, corazones, hígados, y en algunos casos, tejido muscular de los muslos. No hay huellas inusuales ni señales que reconozcan los agentes estatales, pero hay algo más. Se oyen ruidos de papeles al moverse. Los 3 víctimas formaban parte del mismo grupo de cacería, eran 4 hombres en total. El cuarto, James Ridley, sigue desaparecido. Los equipos de búsqueda no han hallado nada. ¿Podría tratarse de un dolmen? Dije en voz alta, pensando en voz alta. La conducta en grupo, el aislamiento geográfico, el patrón de consumo. Eso encaja. Eso creía yo, continuó Catherine, pero hay un detalle que me inquieta, a uno de los muertos aún se le hallaba su rifle en la mano, sin disparar. Eran cazadores experimentados, hombres que habían acechado ciervos en esos bosques durante décadas. Lo que les ocurrió,
ni siquiera tuvieron tiempo de apretar el gatillo. Eso me hizo dudar. Los dogmen son rápidos, pero no invisibles. Cazadores experimentados los verían venir y tendrían tiempo al menos de intentar defenderse. Podría tratarse de otra cosa. Necesitaré ver los cuerpos y los lugares de los hechos, dije. Lo arreglaré. ¿Cuándo puedes estar aquí? Miré mi Ranger, recién mantenida y lista para la carretera. Ahora mismo estoy en el este de Tennessee. Puedo estar allí mañana por la tarde. Le diré al sheriff Dawson que te espere, respondió Catherine. Se notaba que, a pesar de colaborar, el sheriff tenía suficiente temor ante lo inexplicable, sin llegar a creerlo del todo, algo común en las fuerzas de seguridad rurales que han vislumbrado los límites del mundo oculto. ¿Y la paga? Pregunté, ya calculando mentalmente el combustible y los gastos de munición. El condado autorizó $5,000 más los gastos, respondió Catherine. Si resulta ser lo que creemos, no es una fortuna, pero es suficiente para mantenerte operativo un par de meses si eres cuidadoso. Recuerda, en esta profesión nunca se trata de enriquecerse. Además, añadió Catherine, hay otro cazador en la ciudad, llegó ayer y se hace llamar Bishop. Me congelé al oír ese nombre. ¿Roland Bishop, lo conoces por reputación? Mantuve la voz neutral. Nos mantendremos al margen mutuamente. No será así. El sheriff ya lo contrató como consultor en áreas silvestres. Parece que trabajarán juntos. Suprimí un gemido. Roland Bishop es bien conocido en los círculos de cacería, es militar, especializado en eliminaciones de alto riesgo, con suficiente potencia de fuego como para iniciar una pequeña guerra. Es eficiente, experimentado y absolutamente despiadado. No le interesa entender a los críptidos ni conservar conocimiento, solo se limita a matarlos, cobrar su tarifa y seguir adelante. Gracias por la advertencia, le respondí a Catherine. Nos vemos mañana. Después de colgar, me senté en la cama del motel y consideré mis opciones. Bishop es peligroso, no solo para los críptidos, sino potencialmente para otros cazadores que se interpongan en su camino. Sin embargo, el caso sonaba serio, ya hay 3 muertos y quizá un cuarto, si se trata de un Dowman, y seguirán matando hasta que alguien los detenga. Comencé a empacar metódicamente, ropa, luego materiales de investigación y finalmente armas. La navaja de plata de Harrison se deslizaba en su funda en mi cinturón, nunca salgo sin ella. Mi Custom Colt 1911, cargada con balas huecas de plata, se colocó en el funda del hombro. La escopeta y el rifle permanecerían encerrados en sus estuches hasta que llegara a Pensilvania. Antes de partir, realicé mi ritual previo a la cacería, algo que a Harrison le habría hecho reír, pero él ya no estaba para juzgarme. Saqué su diario, el que me entregó antes de morir, y lo abrí en una página al azar. Sea cual fuere la revelación, la tomaría como guía. La página de hoy contenía notas sobre una cacería de hace 15 años, en la que Harrison había rastreado lo que llamó un perro negro por las montañas de Carolina del Norte. La entidad había atraído a cazadores a su muerte, haciéndose pasar por su perro de caza y conduciéndolos más adentro de la naturaleza antes de volverse contra ellos. El perro negro se apoyaba en la familiaridad, solo podía imitar lo que había observado, y hacer preguntas que únicamente el animal real podría responder para desenmascarar el engaño. No estaba persiguiendo un perro negro en Pensilvania, pero el principio parecía sólido: no te fíes de lo que crees saber, no te apoyes en suposiciones. Cerré el diario y lo guardé con cuidado. El viaje hasta el condado de Blackwood tomó 12 horas, incluyendo paradas para gasolina y comida. Mantuve la radio sintonizada en emisoras locales en busca de noticias relacionadas con el caso, no apareció nada útil, solo reportes meteorológicos, política local y demasiados anuncios comerciales. El paisaje fue cambiando gradualmente, pasando de las montañas de Tennessee a las ondulantes colinas de Pensilvania, los bosques se espesaron, y los pueblos se volvieron más pequeños y dispersos. Al pasar junto a un desgastado cartel de bienvenida al condado de Blackwood, el odómetro de la Ranger marcó 287,000 millas. La oficina del sheriff del condado ocupaba la mitad de un edificio de ladrillo compartido con la oficina de correos. En el exterior,
Una hasta ondeaba con la bandera americana y la bandera de Pensilvania, ambas luciendo desgastadas por el clima. 3 patrullas se encontraban en el pequeño estacionamiento, junto a una Ford Expedition negra de ventanas polarizadas que no parecía ser un vehículo local. Bishop había llegado antes que yo. Estacioné la Ranger junto a la Expedition, notando el impecable estado del vehículo de Bishop en comparación con mi camión, marcado por batallas. Diferentes enfoques para la misma profesión, el de él, clínico y distante, el mío, práctico y de cercanía. El sheriff Dawson me recibió en la puerta. Era más joven de lo que esperaba, quizá de poco más de 40, con el cabello gris recortado y la complexión de alguien que pasa más tiempo detrás de un escritorio del que le gustaría. Su apretón de manos fue firme, y sus ojos me evaluaron. El señor Strickland, la señora Weber dijo que vendrías, anunció, llevándome adentro sin más formalidades. Bishop ya está aquí, dijo Dawson. Nos trasladamos a una sala de conferencias, que resultó ser un espacio reducido con una mesa de madera rayada, sillas disparejas y un tablón de corcho cubierto de fotos y mapas. Roland Bishop se encontraba allí, de pie, estudiando la exhibición con las manos entrelazadas detrás de su espalda. Al vernos, se volvió. Bishop era alto y esbelto, con una postura militar y un rostro que parecía esculpido en granito. Su cabello, corto y salpicado de gris en las sienes, combinaba con sus pantalones tácticos y su camisa abotonada, que apenas disimulaba el funda para armas en el hombro. Asintió brevemente, sin mostrar simpatía ni hostilidad. Escuché que te unirás a nosotros, Bishop, dijo el sheriff. Mantuve mi tono neutro, sin saber que el condado tenía presupuesto para 2 consultores. El sheriff Dawson me explicó que el señor Bishop es compensado por las familias de las víctimas. Están trabajando con el dinero del condado, y espero que ambos cooperen plenamente para resolver este asunto antes de que aparezcan más cadáveres en mi jurisdicción, añadió Dawson. Por supuesto, dijo Bishop con soltura. Strickland y yo empleamos métodos distintos, pero compartimos el mismo objetivo. Asentí, aunque en el fondo dudaba que el objetivo de Bishop fuese simplemente la eliminación. El mío era más complejo, comprender primero para luego decidir qué acción tomar. No todos los críptidos son asesinos sin sentido, algunos pueden ser razonados, desviados e incluso reintegrados a la naturaleza, alejándolos del contacto humano. Pero guardé esos pensamientos para mí mientras Dawson nos explicaba el caso. 3 hombres muertos, George Hay, 58, Thomas Ridley, 61, y Mark Collins, 52, cazadores experimentados, todos encontrados en un radio de 5 millas de Miller's Peak, asesinados en los últimos 16 días y con heridas similares, una devastadora lesión en la cavidad torácica, corazones e hígados extraídos, y porciones de músculo de los muslos removidas. Sin rastros, sin testigos, sin sobrevivientes. El 4º miembro del grupo, James Ridley, hermano de Thomas, sigue desaparecido. Su última ubicación conocida fue en la cabaña de cacería, donde se había quedado atrás por un esguince de tobillo mientras los demás salían a cazar. Thomas fue el primero en ser asesinado. Cuando llegamos a la cabaña, no había señales de James. Dawson explicó que había algo de sangre en el suelo y la puerta colgaba abierta, pero no se encontraron marcas de arrastre ni signos de lucha más allá de la sangre. Se marchó por su cuenta, concluyó Bishop. Ya sea por coacción o influencia hipnótica, o bien es responsable, sugerí, haciendo de abogado del diablo. Los humanos matan a otros humanos todo el tiempo. Dawson negó con la cabeza. James Ridley tiene 65 años, un corazón débil y artritis en ambas rodillas. No hay forma de que haya dominado físicamente a 3 hombres más jóvenes, especialmente considerando las lesiones que sufrieron, dijo, señalando las fotos de la escena del crimen. Observé las imágenes, las cavidades torácicas habían sido abiertas con una fuerza tremenda, las costillas se doblaban hacia afuera y se rompían en el esternón. La precisión en la extracción de los órganos sugería inteligencia, más que simple hambre animal. La remoción parcial del músculo del muslo parecía casi ritualista en su especificidad. ¿Han descartado osos?, pregunté, sabiendo la respuesta pero cumpliendo con el protocolo para Dawson. No, no hay rastros de oso, ni excrementos, ni pelos. La fauna y la vida silvestre confirmaron que no coincide con el comportamiento de un oso, respondió.
Entonces, ¿cuándo podemos ver los cuerpos? Preguntó Bishop. La doctora Weaver los espera en la morgue del condado a las 4, dijo Dawson, mirando su reloj. Tienes 2 horas para instalarte, hay un motel en la calle principal. No es lujoso, pero las sábanas están limpias. Respecto a la cabaña de cacería, ¿qué me dices? Pregunté. Te llevaré allí mañana por la mañana. Está 1 hora en coche y otra hora a pie, ya es demasiado tarde para ir hoy, dijo Dawson. Bishop y yo asentimos con renuencia. Ninguno de los dos tenía ganas de adentrarse en un bosque desconocido con la luz menguante, especialmente sabiendo que algo peligroso estaba claramente activo en la zona. Una última pregunta, añadí, ¿estaban armados los fallecidos cuando fueron encontrados? Dawson confirmó, los 3 portaban rifles, ninguno había disparado. Jay aún lo sostenía con un agarre casi mortal, y Collins tenía un arma auxiliar, también sin disparar. Ese detalle me inquietó. Lo que fuera que les hubiera matado fue lo suficientemente rápido y sigiloso como para impedirle siquiera intentar defenderse, o confiaron plenamente en su arma hasta el último instante. Bishop y yo salimos juntos de la oficina del sheriff, en silencio, hasta que alcanzamos el estacionamiento. Finalmente, Bishop rompió el silencio en tono bajo. Conozco tu reputación, Strickland. Eres blando, investigas. Tratas de comprenderlos, dijo con desprecio al pronunciar la última palabra, y tú simplemente matas todo lo que se mueve. Algunos de ellos no son peligrosos, Bishop, otros solo intentan sobrevivir, igual que nosotros, respondí. Él soltó una risa seca, y tras desbloquear su expedition, añadió. Nos vemos en la morgue. Trata de no emocionarte demasiado con los monstruos malos. Lo vi alejarse, con la rabia acumulada en mi pecho. Bishop representaba todo aquello que Harrison me había enseñado a evitar, disparar primero, sin preguntas ni matices. Sin embargo, era bueno en lo suyo, y si se trataba de Dogman, su método podría ser la única opción viable. El motel era exactamente como Dawson había descrito, nada lujoso, pero limpio. Ocupé una habitación al final de la fila, con la ranjera aparcada justo afuera, a la que podría vigilar de cerca. Antes de dirigirme a la morgue, aproveché el tiempo para establecer mi base de operaciones. La pequeña mesa de la habitación se convirtió en mi estación de trabajo, instalé mi laptop, conecté un disco duro portátil con los diarios digitalizados de Harrison y desplegué un mapa topográfico de la zona. Miller's Peak se alzaba en medio del bosque, a unos 15 millas al noroeste del pueblo, con una elevación de poco más de 2,300 pies, no es particularmente impresionante a nivel nacional, pero es significativo para esta región. Marqué los lugares donde se hallaron los cuerpos, formando un triángulo con el pico en el centro. Si existiera algún patrón, no era inmediatamente evidente, necesitaría más datos y conocimiento local. A las 4 en punto llegué a la morgue del condado, una adición moderna a un hospital de aspecto anticuado. Catherine Weaver me recibió en el vestíbulo. Estaba en sus 50. Con el cabello negro salpicado de plata recogido en un moño severo y gafas de lectura colgando de una cadena alrededor del cuello. Su apretón de manos fue firme y su expresión sombría. Connor, me alegra finalmente conocerte en persona, aunque desearía que fuera en mejores circunstancias, comentó mientras me conducía hacia el ascensor. Bishop ya está abajo. Te advierto, no es de los que se llevan bien con los demás, dijo Catherine. ¿Cómo lo conoces? No, en realidad no lo conozco, respondí. Llegó con una presentación de la oficina de campo de Pittsburgh, con credenciales de consultor del FBI, aunque sospecho que son auténticas a medias. Las puertas del ascensor se abrieron hacia un pasillo en el sótano, iluminado por luces fluorescentes y con el inconfundible aroma desinfectante, que enmascaraba el sutil hedor a muerte. Catherine me llevó a la sala de autopsias, donde Bishop examinaba un cuerpo tendido sobre una mesa de acero inoxidable. La víctima, George Jay, según la etiqueta, había sido parcialmente reconstruida para su funeral, pero la cavidad torácica seguía siendo un desastre. De cerca, la violencia del ataque era aún más evidente. Lo que sea que lo hubiese matado demostró una fuerza inmensa, con garras o dientes afilados y poderosos. La causa de la muerte en los 3 casos fue la exsanguinación tras una visceración traumática, explicó clínicamente Catherine.
Lo interesante era la secuencia. Los primeros ataques, desde el frente, dejaron profundas punciones en el pecho, seguidas inmediatamente por la apertura de la cavidad torácica. Los corazones fueron removidos primero, luego los hígados, y el consumo del músculo del muslo ocurrió post-mortem. ¿Cuánto tiempo transcurrió entre la muerte y la remoción del músculo? Pregunté. Según los patrones de lividez, al menos 1 hora, posiblemente más, respondió ella. Es decir, la criatura mató, tomó los órganos, y luego volvió más tarde por el músculo. Bishop frunció el ceño. Eso no concuerda con un comportamiento alimentario normal. Exacto, asintió Catherine. Esto no se trata únicamente de hambre. Hay un ritual en juego aquí. Estudié con detenimiento las marcas. Las punciones en el pecho estaban separadas por aproximadamente 10 centímetros, consistentes tanto con garras como con algún tipo de arma. El desgarramiento de la cavidad torácica mostró una fuerza tremenda, pero también una precisión escalofriante. Lo que sea que hiciera esto, sabía exactamente lo que quería y cómo lograrlo. ¿Algún rastro o evidencia inusual? Pregunté. Le pregunté si había encontrado algo en la saliva, algo que no coincidiera con las de las víctimas. Catherine negó con la cabeza, nada que no perteneciera a un bosque, hojarasca, suelo, fibras vegetales y ningún ADN extraño que pudiéramos aislar. Examinamos los otros 2 cuerpos y encontramos heridas similares, así como la ausencia de evidencias. Al concluir, Bishop me sorprendió con una pregunta. ¿Cuál es tu valoración, Strickland? Tú eres el que tiene una biblioteca de cuentos de monstruos en la cabeza. Ignoré la indirecta. Podrían ser varias cosas. Los dogmen son los sospechosos evidentes, dada la ubicación y las heridas, pero el aspecto ritual no encaja con sus patrones conocidos de comportamiento. Ellos matan para comer, no para realizar ceremonias. Consideré otras posibilidades. Podría tratarse de un Wendigo, aunque habitualmente consumen a sus víctimas de forma más completa, o quizás de un skinwalker, pero la extracción específica de órganos tampoco coincide con casos documentados. Entonces, ¿no lo sabes? Concluyó Bishop. Tengo teorías. Necesitamos más datos, empezando por revisar esa cabaña y sus alrededores, dijo Catherine mientras nos conducía hacia el estacionamiento. Al llegar, se apartó de mí mientras Bishop se dirigía a su vehículo. Connor, ten cuidado con él, me advirtió en voz baja. Harrison confiaba en ti por una razón, nunca confió en Bishop. Harrison lo conocía, tuvieron un desacuerdo hace unos 8 años, algo relacionado con una cacería en Colorado. Ella miró hacia la expedición de Bishop. Todo lo que sé es que, según Harrison, Bishop era peligroso, no solo para lo que cazaba, sino para cualquiera que estuviera a su alrededor. Guardé esa información. Harrison nunca me había mencionado a Bishop, aunque había muchas cosas que él guardaba para sí mismo, tal vez su diario contuviera más detalles si supiera dónde buscar. Gracias por la advertencia, le dije a Catherine. Mantendré la distancia en la medida de lo posible. El tesorero del condado tendrá listo tu cheque de gastos mañana. Como es habitual, la primera mitad del pago se entregará por adelantado y el resto cuando se concluya el trabajo. Se agradece. Cazar críptidos no solo era peligroso, sino también costoso. La plata y la munición no salían baratas, y la Ranger consumía combustible como un perro sediento tras una larga carrera. Ese pago adelantado cubriría mis costos inmediatos y dejaría suficiente para reparar cualquier nuevo daño que mi camión y mi cuerpo inevitablemente sufrieran durante esta cacería. Esa noche, revisé mis notas en la habitación del motel, cruzando los patrones de las heridas y los elementos rituales con la extensa documentación de Harrison sobre el comportamiento de los críptidos. Nada coincidía perfectamente, lo que podía significar que estábamos tratando con algo muy raro o algo hasta ahora no documentado. Cerca de la medianoche, un golpe en la puerta me sacó de mi estudio. Me acerqué con cautela, con la mano apoyada sobre el agarre de mi CT, y llamé. ¿Quién es? Bishop, abre, necesitamos hablar, se oyó su voz desde el otro lado. Revisé a través del mirilla antes de desbloquear la puerta. Bishop estaba en el estacionamiento, con las manos visibles a los lados. Abrí la puerta, pero me aseguré de bloquear la entrada.
¿Qué quieres, Bishop? Pregunté. Es tarde. La información señaló mis documentos esparcidos sobre la mesa. Sé que tienes los diarios de Harrison. Quiero saber con qué estamos lidiando. Ya te he expuesto mis teorías, y creo que estás reteniendo información. Sus ojos estaban fríos y calculadores. Harrison había documentado un caso en esta misma región en 1984, 3 cazadores asesinados, con los órganos extraídos. ¿Te suena familiar? Fruncí el ceño, ya que no recordaba haber encontrado ese caso en mis revisiones. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Bishop. Hago mi tarea, Bishop. Es posible que Harrison no haya compartido todo con su aprendiz, respondí. Bishop sacó una petaca del bolsillo de su chaqueta, se tomó un trago y luego me la ofreció. Considera esto una cortesía profesional. Comparte tus notas y descubramos qué es esto. Luego lo matamos, simple. Contra mi mejor juicio, me aparté para dejarle entrar, sin tomar la petaca. ¿Qué más sabes sobre el caso de 1984? Preguntó Bishop mientras se acomodaba en la única silla de la habitación, estirando sus largas piernas. 4 cazadores desaparecieron inicialmente, se recuperaron 3 cuerpos con heridas idénticas a las de nuestras víctimas, y el 4º cazador fue hallado con vida, pero en estado catatónico, ingresado en un centro psiquiátrico, donde falleció 2 años después sin pronunciar palabra alguna, explicó Bishop. Harrison siguió a la criatura durante una semana, pero la perdió tras una fuerte tormenta. No hubo más muertes esa temporada que coincidieran con la metodología de Harrison, exhaustivo, persistente, pero a veces incapaz de cerrar un caso por circunstancias fuera de su control. Lo que me inquietaba era que Harrison nunca me había mencionado este caso, a pesar de que ambos habíamos sido entrenados en esta misma región. No tengo ese caso en mis registros, admití. Aunque la documentación de Harrison abarca más de 30 diarios y aún no he digitalizado todos, conseguí en la comisaría de Pittsburgh los expedientes originales. En su momento, lo atribuyeron a un ataque de un gato montés salvaje. La boca de Bishop se torció en una sonrisa irónica, similar a la que tendría ante estos asesinatos si no lo resolviéramos. Si crees que es la misma criatura, misma ubicación, misma época del año, son demasiadas coincidencias, se inclinó hacia adelante. Aquí es donde se pone interesante, según las notas de Harrison, que mi fuente obtuvo, él creía que la criatura era a la que algunas tribus locales llamaban el devorador de corazones, algún tipo de espíritu del bosque que se alimenta del valor humano consumiendo los órganos que lo albergan. Eso me hizo recordar algo. Busqué en mi laptop, examinando los diarios digitalizados. Había una referencia en las notas de Harrison de una cacería en el norte de Michigan, hace 5 años, donde un anciano Chippewa había mencionado a los comedores de corazones, como espíritus ancestrales que surgían en épocas de desequilibrio para poner a prueba el coraje de los guerreros. Coincidía con parte de lo que yo sabía. No, concedí, pero si es lo que pienso, no estamos tratando con un Dowmen ni con un Wendigo. Estamos frente a algo mucho más raro y potencialmente más peligroso. La expresión de Bishop permaneció impasible. Solo necesito saber cómo matarlo. Ese es el problema, dijo, endureciendo la voz. Según el folclore, si no lo entiendes, lo matas. Volteé la laptop para mostrarle una entrada. Lo superas si demuestras coraje. El devorador de corazones desafía tu valor, si muestras miedo, te mata, si demuestras un coraje férreo, se retira. Dijo Bishop. Todo lo que te estoy diciendo es lo que dice el folclore, Strickland. Estas entidades no son simples animales, Bishop, algunas operan bajo principios que apenas comprendemos, respondí. Él se levantó bruscamente. No vine a recibir una lección de filosofía. Vine por información práctica, y claramente tú no tienes la suficiente. Se dirigió hacia la puerta. Estaré en la cabaña mañana. Trata de seguirme el ritmo, añadió. Después de su partida, me quedé sentado, reflexionando. Bishop era peligroso, no solo por sus métodos, sino por su certeza absoluta, veía el mundo en términos absolutos, depredador y presa,
mientras que la realidad de los críptidos era infinitamente más compleja. Algunos eran asesinos sin mente, sí, pero otros eran entidades inteligentes con sus propias motivaciones y reglas. Si realmente estábamos ante un devorador de corazones, enfrentarla con fuego amigo sería el enfoque equivocado. Explicárselo a Bishop sería como tratar de enseñarle cálculo a un toro, solo lo haría embestir con más furia. Pasé otra hora revisando la escasa información que Harrison había registrado sobre los devoradores de corazones. Las entradas eran frustrantemente vagas, en su mayoría relatos de segunda mano de ancianos tribales. Los elementos consistentes eran, la remoción de corazones e hígados, la prueba del coraje y la naturaleza cíclica de sus apariciones, que ocurrían, típicamente, en décadas en el mismo lugar. Un detalle captó mi atención, según una fuente Ojibwe que Harrison había entrevistado, estos devoradores podían tomar múltiples formas, pero preferían aparecer como algo en lo que la víctima confiara o que no temiera. Esto explicaba por qué cazadores experimentados podían bajar la guardia, quizá veían algo familiar, algo que no activaba sus instintos de supervivencia hasta que era demasiado tarde. Cerré la laptop y traté de dormir, sabiendo que al día siguiente me enfrentaría a lo que estuviera cazando en esos bosques. Mi último pensamiento antes de caer en el sueño fue una línea del diario de Harrison: las cacerías más peligrosas no son contra las criaturas más fuertes, sino contra las más astutas. La mañana llegó con una densa niebla que se aferraba al suelo y el olor a lluvia próxima. Cargué mi equipo en la Ranger, prestando especial atención a mi selección de armas. Si los métodos tradicionales no funcionaban contra un devorador de corazones, necesitaría alternativas. Además de mis armas convencionales cargadas de plata, empacé un cuchillo ceremonial que Harrison había adquirido de un curandero Chippewa. Su empuñadura de hueso estaba grabada con símbolos protectores, y su hoja de hierro supuestamente bendecida estaba destinada a revelar las verdaderas formas. Me reuní con Bishop y el sheriff Dawson en la estación a las 7 en punto. Dawson lucía cansado, con ojeras que sugerían poco sueño, mientras que Bishop, por el contrario, parecía impecable y alerta, como un soldado en servicio. El pronóstico meteorológico anunciaba lluvia para la tarde, informó Dawson mientras cargábamos en la SUV del departamento. Si vas a encontrar algo allá arriba, hazlo rápido, comentó Dawson. El trayecto hasta el inicio del sendero tomó poco más de una hora, recorriendo un país cada vez más remoto. Dawson aprovechó para llenar el silencio con información sobre la zona. Miller's Peak tenía una historia de desapariciones que se remontaba a tiempos coloniales. La leyenda local decía que era un lugar delgado, donde la frontera entre los mundos era más débil. Mi abuela siempre decía que nunca debías cazar solo en Miller's Peak, comentó Dawson mientras estacionábamos en el inicio del sendero. El bosque se confunde sobre lo que es real y lo que no. Bishop rodó ligeramente los ojos, pero encontré la descripción interesante. Muchos críptidos prosperan en lugares donde la realidad parece menos fija, en sitios con campos magnéticos inusuales, anomalías geológicas o historias de fenómenos inexplicables. La caminata hacia la cabaña tomó aproximadamente una hora, subiendo por un denso bosque. El sendero, bien mantenido durante la primera milla, se transformó en un camino rudimentario, con hojas caídas que hacían el terreno traicionero a medida que la pendiente se hacía más pronunciada. La cabaña en sí era una estructura sencilla, una única habitación con una chimenea de piedra, 2 ventanas y una puerta, construida en los años 50 con troncos toscos. Había soportado décadas de inviernos duros en Pensilvania. Un porche con un banco corría a lo largo de la fachada, ofreciendo una vista del valle cuando los árboles no estaban cubiertos por el intenso amarillo del otoño. Cinta policial marcaba la entrada. Dawson la apartó para dejarnos entrar. El interior era espartano pero funcional: 4 catres contra las paredes, una estufa de leña en una esquina, una mesa rústica de madera con 4 sillas, bastidores para armas montados sobre las camas, y todo lo que un grupo de cazadores necesitaría para pasar una semana en el bosque. Una mancha de sangre, mencionada por Catherine, marcaba el suelo de tablones cerca de la puerta, un círculo de aproximadamente 2 pies de diámetro, de color marrón oscuro sobre la madera envejecida, sin patrón de salpicaduras, como si alguien hubiera estado sentado o acostado allí, sangrando durante un tiempo. Dawson explicó que James había permanecido en la cabaña con un tobillo lesionado, mientras los demás se habían aventurado. Thomas regresó solo al mediodía,
según el horario de registro de la estación de la Ranger. Con radio informó que James parecía febril y se dirigía a buscar señal de celular para pedir ayuda. Esa fue la última comunicación. Esa misma tarde, los guardabosques encontraron la cabaña vacía, la sangre en el suelo y la puerta abierta. Examiné cuidadosamente el marco de la puerta, no había señales de entrada forzada. Dawson confirmó que, si algo ingresó, James lo dejó o ya estaba allí cuando Thomas se marchó. Bishop se desplazó metódicamente por la cabaña, revisando cada rincón, inspeccionando el área de la pequeña cocina, lugar donde se halló el cuerpo de Thomas, aproximadamente a 1 milla al norte, ya que él nunca llegó a la estación de guardabosques. Salí al exterior para estudiar los alrededores. La cabaña se ubicaba en un claro pequeño, rodeado de bosque en 3 de sus lados. Al sur, el terreno descendía abruptamente, ofreciendo una vista del valle. Un sendero bien transitado partía de la puerta hacia una pequeña edificación que servía de depósito para los otros 2 fallecidos, según le pregunté a Dawson, Hay y Collins, ¿cuándo llegaron? La respuesta fue, a la mañana siguiente. Al parecer, habían estado cazando en la ladera este y acudieron a verificar cuando ni Thomas ni James respondieron a las llamadas por radio. Sus cuerpos fueron encontrados 2 días después, separados por medio de milla a lo largo del sendero de regreso a la estación de guardabosques. También indagué sobre el pago por la cabaña de cacería, y Dawson respondió, señalando el buen estado del edificio a pesar de su aislamiento y el arrendamiento anual del departamento de bosques, se pagan $1,000 por la temporada. Llevan viniendo aquí 20 años, el mismo grupo, por eso esta situación ha golpeado tan fuerte a la comunidad. Estos no eran aficionados que se perdieran. Si quieres, sal afuera, le dije a Dawson, esperaré aquí. Estas viejas reliquias no necesitan más caminatas de lo necesario. Bishop y yo nos dirigimos en direcciones opuestas, él tomó el sendero del norte, por donde se halló el cuerpo de Thomas, mientras yo rodeaba la cabaña en busca de señales o rastros. El suelo del bosque estaba cubierto de hojas caídas, lo que dificultaba el rastreo, pero años de cacería me habían enseñado a buscar señales más sutiles, ramas rotas a alturas inusuales, corteza desgastada en los árboles y zonas donde el musgo o el hongo parecían haber sido alterados. A unos 30 metros al este de la cabaña, encontré algo prometedor, una serie de marcas en un gran roble. Había 5 ranuras paralelas cortadas en la corteza, a unos 2,1 metros de altura, como si algo con grandes garras hubiera aferrado el tronco. Los cortes parecían recientes, ya que la madera expuesta aún conservaba un color claro en lugar de estar envejecida. Fotografié las marcas y las medí con una pequeña regla de mi bolsillo. Las ranuras estaban separadas aproximadamente 10 centímetros, lo que coincidía con las punciones en el pecho de las víctimas. Lo que hubiera dejado estas marcas era lo suficientemente grande y fuerte como para matar a un hombre adulto sin dificultad. El examen del área reveló más pistas, un parche de tierra removida que podría haber sido una huella antes de que la lluvia borrara los detalles, mechones de pelo grueso atrapados en un arbusto espinoso, que no coincidían con la fauna común, y, lo más extraño, un pequeño montón de piedras dispuestas en lo que parecía ser un patrón deliberado. Estaba fotografiando este arreglo de piedras cuando Bishop regresó, moviéndose silenciosamente por el bosque a pesar de su imponente tamaño. Había llegado al lugar donde Thomas había muerto, y sin preámbulos, informó que había encontrado sangre empapada en el suelo a la base de un gran pino, junto a marcas de garras en el tronco muy parecidas a las que yo había observado en el roble. Asintió hacia el roble que había estado examinando, estaba esperándolo en el sendero, murmuró. Depredador emboscador, añadí en voz baja, pero con inteligencia. Bishop se agachó para examinar el patrón. 7 pequeñas piedras dispuestas en un círculo irregular, con una piedra más grande en el centro, posiblemente un marcador o una señal territorial. Algunos críptidos marcan sus terrenos de caza de esta forma. Encontré 3 formaciones similares en el camino de regreso desde el sitio del hallazgo de Thomas. Bishop observó que estas formaciones se desplazaban en un patrón específico alrededor de la cabaña, en sentido horario, expandiéndose con cada órbita. Esto coincidía con lo que sabía sobre los devoradores de corazones, eran metódicos, territoriales y ritualistas, no mataban solo por hambre, sino por propósitos específicos, siguiendo reglas concretas. Tenemos que encontrar a James, dije en voz alta, pensando en voz alta, si esto es lo que creo, podría estar vivo después de 2 semanas en estos bosques.
No es probable, Bishop consultó su reloj. Nos quedan unas 4 horas de luz decente. Propongo que nos dividamos para cubrir más terreno, tú toma el cuadrante este y yo el oeste, nos reunimos de nuevo en la cabaña antes del anochecer. Todo lo que Harrison me había enseñado gritaba en contra de dividirnos, pero Bishop ya se había alejado, con la mano descansando sobre la funda de su arma. Lo dejé ir, volcando mi atención hacia el bosque oriental. El terreno se volvió más empinado a medida que me alejaba de la cabaña y los árboles se agrupaban más densamente. Encontré 2 formaciones rocosas adicionales, situadas aproximadamente a 1/4 de milla de distancia, ambas con la misma configuración, 7 piedras pequeñas alrededor de una piedra central más grande. La tercera formación era distinta, 9 piedras pequeñas dispuestas en círculo alrededor de un centro vacío, como si la piedra grande hubiera sido removida. Más allá de ese punto, el suelo del bosque mostraba signos de la presencia reciente de algo grande, ramas rotas, hojarasca perturbada, y lo más revelador, una mancha de lo que parecía ser sangre en un tronco caído, la sangre aún pegajosa, sin secarse por completo, indicaba que era reciente. Saqué mi Colt, moviéndome con más cautela, ya que el bosque se había quedado en un silencio absoluto, ni pájaros cantaban, ni se oía el murmullo de pequeños animales entre la maleza, solo el susurro del viento entre los árboles y el retumbar distante de una tormenta en aproximación. El rastro de disturbios me condujo a un pequeño barranco, atiborrado de vegetación. En su parte inferior, un arroyo serpenteaba sobre rocas cubiertas de musgo, y, medio oculto por helechos, se encontraba una oscura abertura en la pared del barranco, la entrada a una cueva, de aproximadamente 1,2 metros de altura. Me acerqué con cautela, con todos mis sentidos en alerta. Primero me golpeó el olor, un toque metálico a cobre de sangre fresca, mezclado con algo almizclado y animal. Un bajo y húmedo sonido de respiración emanaba de la oscuridad. Encendí mi linterna, sujetándola junto a mi arma, usando una técnica que Harrison me había enseñado. El haz penetró unos 6 metros en la cueva antes de que el pasaje se curvara fuera de la vista. El suelo estaba húmedo, una mezcla de tierra y pequeños huesos, en su mayoría de roedores, aunque algunos fragmentos más grandes podrían haber sido de ciervo o incluso humano. James, llamé suavemente. James Ridley. La respiración se detuvo y, luego, se aceleró, un sonido arrastrado se escuchó desde lo profundo de la cueva. Estoy aquí para ayudar. Estoy con el sheriff Dawson, respondió una voz, débil y ronca por el desuso, ayúdame, por favor. Entré en la cueva, agachado y moviéndome lentamente. El pasaje se ensanchó tras la curva, abriéndose en una cámara de unos 4,5 metros de diámetro. El haz de mi linterna encontró a James Ridley desplomado contra la pared opuesta, estaba vivo, pero apenas. Su ropa estaba desgarrada y sucia, su rostro demacrado por la deshidratación y el shock. Un torpe cabestrillo, improvisado con la manga de su propia camisa, rodeaba su pierna izquierda, manchado de sangre vieja. Señor Ridley, soy Connor Strickland. Voy a sacarlo de aquí, dije, mientras sus ojos vidriosos y febriles se clavaban en mí. No. Trampa, te está esperándome. ¿Qué está esperando, James? ¿Qué te hizo esto? Preguntó con voz temblorosa. Sacudió la cabeza débilmente. Parece que, lo que confías o ves. Tommy, y luego cambió, dijo, haciendo que un escalofrío recorriera mi espalda. Según el folclore, los devoradores de corazones se presentan como aquello en lo que la víctima confía, justo como había sugerido la leyenda. Thomas había visto algo familiar, algo que no activó sus instintos de defensa. ¿Puedes caminar? Pregunté acercándome. No. La pierna, señaló el miembro vendado, que se movía con dificultad, como si se hubiera roto al correr. Me arrodillé a su lado para examinar la lesión sin retirar el cabestrillo improvisado. La pierna estaba casi severamente rota y la piel alrededor del vendaje estaba caliente, señal de infección. ¿Cómo has sobrevivido aquí 2 semanas? Pregunté, ofreciéndole pequeños sorbos de mi cantimplora. La comida, el agua, me mantienen con vida, balbuceó, con gran dificultad. Ese detalle no coincidía con lo que sabía acerca de los devoradores de corazones, ellos eran cazadores, no cuidadores, a menos que quisieran que sintieras miedo, comenté,
entendiendo al fin, se alimenta tanto del miedo como de la carne. James asintió débilmente. Vienen en diferentes formas, hacen preguntas, amenazan. Debo sacarte de aquí de inmediato, dije, ayudándolo a ponerse de pie, soportando casi todo su peso. Un gruñido bajo resonó desde lo profundo de la cueva. El haz de mi linterna captó movimiento en un pasaje que hasta ese momento no había notado, un segundo túnel que se ramificaba desde la cámara principal. Viene, susurró James, temblando a mi lado. Mantente tranquilo, le ordené, aunque mi corazón latía con fuerza. Recuerda, se alimenta del miedo. Nos movimos lo más rápido posible hacia la salida. James, cojeando dolorosamente, avanzaba a mi lado. El gruñido detrás de nosotros se intensificó, acompañado del sonido de garras rozando la piedra. Casi alcanzamos la salida cuando James tropezó, gritando de dolor. Logré sostenerlo antes de que cayera, pero esa demora nos costó. Algo grande y oscuro bloqueó la entrada de la cueva. En la tenue luz que se filtraba por la boca de la cueva, distinguí lo que parecía ser la gorra, el distintivo y la insignia de un guardabosques, pero con proporciones alteradas, hombros demasiado anchos, brazos excesivamente largos y un rostro parcialmente oculto por las sombras. Entonces, en una imitación perfecta de la voz de Bishop, resonó. Te encontré. Elevaté mi CT, posicionándome entre James y la criatura. No eres Bishop, lo que vi no era Bishop, dijo con una sonrisa que reveló dientes demasiado numerosos y afilados para ser humanos. Inteligente. Thomas no era así. ¿Qué es lo que quieres? Pregunté, ganando tiempo mientras el cuchillo ceremonial se presionaba contra mis costillas, guardado en el bolsillo de mi chaqueta. Según las notas de Harrison, ese cuchillo podía forzar a un cambiaformas a revelar su verdadera forma. Lo que siempre he deseado, respondió la criatura. El rostro del ente comenzó a cambiar, sus rasgos se derretían y reformaban como cera expuesta al fuego. Coraje, corazón, espíritu, y si no te lo entregamos, el ente rió, emitiendo un sonido similar al roce de rocas. Entonces, tómalo, como hice con los otros, continuó. Lentamente, metí la mano en la chaqueta y cerré los dedos alrededor del mango óseo del cuchillo ceremonial. James se apretó contra mi espalda, gimiendo suavemente. Han cazado aquí durante generaciones, comenté, recordando las notas de Harrison sobre la naturaleza cíclica de estos asesinatos. La criatura pareció complacida, su forma seguía transformándose y difuminándose. Pocos entienden tan rápido, añadió. Harrison decía, eres como él. La mención de mi mentor desató una oleada de ira en mí. Tú conocías a Harrison, yo lo probé, y él aprobó lo que hice. La criatura dio un paso más, adoptando un aspecto perturbador, una mezcla híbrida de rasgos humanos y animales. En un movimiento fluido, saqué el cuchillo ceremonial y lo hice atravesar el aire entre nosotros. La hoja brilló brevemente en azul mientras cortaba a través del glamour que la criatura proyectaba. El devorador de corazones chilló, su forma se desplomó hacia adentro antes de explotar en una ráfaga de oscuridad. Lo que se erigió ante nosotros ya no recordaba nada humano, medía cerca de 2,1 metros, con un cuerpo semejante a obsidiana pulida, sin cabeza definida, y un torso que se afinaba hacia una punta inerte. 5 extremidades se alargaban de él, 2 piernas y 3 brazos, cada una rematada con garras curvas que destellaban con un brillo metálico en la tenue luz. Es grosero, dijo la criatura con una voz ahora compuesta por una armonía múltiple que parecía emanar de todas partes al mismo tiempo. Pero aprecio la sinceridad. Mantén el cuchillo en alto entre nosotros y tu colt en la otra mano, y déjanos pasar. Eso no es como funciona la prueba, dijo el ente, moviendo casualmente su brazo central. Debes enfrentarme con coraje real, no con bravata ni huyendo como los demás. James, ya temblando violentamente, ya sea por miedo, fiebre o ambos, no me permitía luchar y yo tampoco podía abandonarlo. Elegí una tercera opción. Negociamos. La criatura se detuvo, su forma sin rasgos pareció irradiar sorpresa. Negociar. Eso es inesperado. No eres solo un depredador, continué rápidamente. Eres inteligente, sigues reglas y respetas límites,
por eso has cazado en el mismo territorio durante generaciones sin expandirte, emergiendo solo periódicamente. Estoy atado a ciertas limitaciones, admitió el ente, pero dime, ¿qué podrías ofrecerme que te interese? Conocimiento, señalé hacia James. Libera a James, y yo me quedaré, te contaré todo lo que sé sobre tu especie, todo lo que documentó Harrison y lo que otros cazadores han aprendido, información que quizás tú mismo desconozcas. El devorador de corazones pareció considerar la propuesta, ondulando ligeramente su forma. Interesante, ofreces conocimiento a cambio de su existencia. Pero ¿cómo sé que este saber tiene valor? Preguntó. Has cazado de la misma manera durante siglos, respondí, pero el mundo ha cambiado, los humanos han cambiado. Ahora entendemos más sobre entidades como tú, rastreamos patrones y compartimos información. Los antiguos métodos de cacería ya no son tan efectivos. Un zumbido bajo emergió de la criatura, que interpreté como señal de reflexión. ¿Y si acepto este trato, qué garantía tengo de que cumplirás tu parte? Inquirí. La misma garantía que tengo yo de que tú cumplirás la tuya. Confía, dijo mientras se acercaba, extendiendo su brazo central hacia mí. La punta, armada con una garra, se detuvo a pocos centímetros de mi rostro. Muy bien, Connor Strickland, acepto tus términos, el anciano se retira, tú te quedas y compartes tu conocimiento. Asentí y me volví hacia James. Regresa directamente a la cabaña, el sheriff Dawson te está esperando. No puedo dejarte aquí, dijo James, con voz débil. Sí, puedes hacerlo, contesté, obligándole a continuar a regañadientes hacia la entrada. Bishop observó la escena y luego se volvió hacia la criatura. Mientras James se internaba en el bosque, el ente se acomodó en el suelo de la cueva, adoptando una postura que me recordó vagamente a una posición meditativa. Cuéntame lo que sabes, ordenó, durante la próxima hora. Compartí todo lo que Harrison había documentado sobre los devoradores de corazones y entidades similares, su naturaleza territorial, sus patrones alimenticios, las reglas que parecían seguir y las pruebas que imponían. La criatura escuchaba en silencio, interrumpida ocasionalmente por su característico zumbido. Fascinante, dijo finalmente. Gran parte de esto es exacto, aunque incompleto. Vuestras gentes ven el mundo a través de un lente estrecho. Complétalo, sugerí. Cuéntame lo que aún no comprendemos. El ente pareció divertido, como si apreciara un intento astuto por obtener más a cambio. Muy bien, una verdad sin costo, no nos alimentamos del miedo, sino del coraje, el miedo es indigerible. Por eso mantuve vivo al anciano, pero no lo consumí, no quedó coraje en él. Entonces, ¿por qué matar a los demás? Pregunté. Eran cazadores experimentados, seguro tenían coraje, habilidad y experiencia. Pero al enfrentarse a algo que trasciende su entendimiento, se quiebran. Solo tu mentor, Harrison, realmente se enfrentó a mí con coraje hace décadas. Estaba formulando mi siguiente pregunta cuando un disparo resonó en la cueva. El devorador de corazones se estremeció, expulsando icor negro a través de una herida en su masa central. Bishop se posicionó en la entrada de la cueva, con el rifle en alto para un segundo disparo. No, Bishop, detente. Grité. El ente rugió, y con sus 3 brazos extendidos, Bishop disparó nuevamente, la bala perforó una de las extremidades del ente. «¡Corre, Strickland!», exclamó Bishop, mientras recargaba. El devorador de corazones se movió con una velocidad cegadora, cruzando la cueva de un solo brinco. Un brazo atrapó a Bishop en el pecho, lanzándolo hacia atrás, adentrándose en el bosque con un fuerte golpe que se perdió entre la maleza. La criatura se volvió hacia mí, su masa pulsante con lo que interpreté como rabia y traición. «Has traído a otro cazador», sentenció con voz metálica. «No», contesté, levantando mis manos vacías. «No sabía que seguirías nuestro trato». «El acuerdo se rompe cuando se introduce otro», sentenció el ente, y de repente sus 3 brazos se alzaron. «El trato se rompe». «Ahora viene la prueba», dije, manteniéndome firme y controlando mi respiración. El cuchillo ceremonial yacía en el suelo,
olvidado en medio del caos. Mi Colt estaba en su funda a mi costado, incapaces de hacer mucho en ese instante. No te tengo miedo, dije, imaginando que su mirada se fijaría en mí, si es que tuviera ojos. Lo que siguió fue la experiencia más extraña de mi vida. El ente no atacó físicamente, en cambio, su forma se expandió, envolviéndome en oscuridad, mientras imágenes se proyectaban en mi mente, cada miedo que había tenido, cada momento de duda, cada fracaso, y la imagen de Harrison muriendo en aquella habitación de motel, la sangre filtrándose a través de las vendas mientras el veneno se extendía por su sistema. Vi las caras de decepción de mis padres cuando abandoné la universidad. Vi a cada criatura que no logré detener antes de que matara. A través de todo, me aferré a un pensamiento: esto no es real, es solo la prueba. Impresionante, resonó la voz del devorador de corazones en mi mente, pero solo el coraje genuino nos permitió profundizar más. Las visiones se intensificaron, me vi a mí mismo en el futuro, viejo y solo, habiendo salvado a nadie, olvidado por todos. Me vi fallando aquí, con la muerte de Bishop pesando en mi conciencia y con James sin regresar a la cabaña. Me vi convirtiéndome en lo que cazaba, perdiendo mi humanidad cacería tras cacería. Mis rodillas cedieron ante el peso de esos temores, presionando como una fuerza física, pero no aparté la mirada. En su lugar, reconocí cada miedo, lo acepté y permití que pasara a través de mí. Sí, temeroso soy, pero enfrento mis miedos, exclamé en voz baja. La oscuridad retrocedió de forma abrupta y el devorador de corazones volvió a erguirse frente a mí, su forma, de alguna manera, menos opresiva que antes. Bien hecho, dijo. Su voz polifónica se suavizó. Pocos han superado la segunda etapa de la prueba, en generaciones, nadie ha alcanzado la tercera. Luché por ponerme de pie, con las piernas temblorosas. ¿Qué ocurre ahora?, pregunté. Ahora, respondió. Has ganado el paso y el conocimiento. Uno de mis brazos con garras señala la entrada de la cueva, tu compañero vive, aunque herido. El anciano hallará su camino de regreso a tu gente y tú abandonarás mi territorio, sin volver durante este ciclo. ¿Cuánto dura un ciclo?, pregunté. 36 de tus años. Para entonces, probablemente ya no estarás, y yo someteré a una nueva generación. Asentí, guardando el cuchillo ceremonial en el bolsillo y aceptando el acuerdo. El conocimiento que te prometo es tu recompensa, has pagado con coraje, dijo la criatura. Conserva lo que te doy. El devorador de corazones comenzó a retroceder, adentrándose en la cueva. Una última cosa, cazador, busca el diario oculto de tu mentor, el que guardaba apartado de los demás. Allí hallarás las respuestas que buscas. Antes de que pudiera preguntar qué significaba, el ente se desvaneció en la penumbra del pasaje más profundo. Me quedé solo en la cueva, exhausto, confundido, pero vivo. Al salir, encontré a Bishop inconsciente, aunque respiraba, con una hendidura profunda en la frente, fruto de haber chocado contra un árbol. Logré ponerlo de pie, apoyándolo mientras caminábamos tambaleantes de regreso a la cabaña. Recuperó la conciencia a mitad del trayecto, aunque permaneció desorientado. ¿Lo mataste?, murmuró. No, lo dejé vivo, fue un error. Volverá, pero no en otros 36 años, respondí. Y cuando lo haga, quizá la siguiente generación de cazadores lo entienda mejor que nosotros, agregué. Llegamos a la cabaña justo cuando caía el crepúsculo. El sheriff Dawson ya había llamado a la evacuación de emergencia, un helicóptero aterrizaba en un claro cercano. James logró regresar a salvo, aunque en estado crítico, y el personal médico lo subió al helicóptero, seguido por Bishop, cuya herida en la cabeza requería atención inmediata. ¿Tú no vienes?, preguntó Dawson. No, conduciré de regreso. Necesito tiempo para pensar, respondí. Dawson asintió comprensivamente. Tu pago estará esperándote en la estación, la suma total más gastos. Aprecio tu trabajo. Mientras el helicóptero se elevaba, observé cómo sus luces desaparecían sobre la cresta. Luego regresé a la cabaña para dar una última mirada en la tenue luz. Noté algo que había pasado por alto, una tabla floja en el suelo,
bajo uno de los catres. Con curiosidad, la levanté y encontré una pequeña caja metálica que contenía un diario, encuadernado en cuero descolorido, con páginas amarillentas por la edad. En la portada, en la inconfundible caligrafía de Harrison, se leía una única palabra: verdad. La primera entrada, fechada en octubre de 1984, detallaba su encuentro con lo que llamó el mejor dador de Miller's Peak, es decir, el devorador de corazones. Guardé el diario en mi chaqueta y me dirigí de nuevo hacia el sendero, donde mi ranger me esperaba. El sol ya se había ocultado por completo, dejando el bosque sumido en la oscuridad, pero por primera vez en años, esa oscuridad no me resultaba amenazante, sino equilibrada. Esa noche, en la habitación del motel, comencé a leer el diario oculto de Harrison. Contenía relatos de criaturas y encuentros que nunca había compartido en sus otros diarios, entidades que desafiaban la clasificación simple de bueno o malo, seres que existían en los espacios intermedios de las definiciones comunes. El devorador de corazones era solo una de las muchas entidades que Harrison había encontrado, y en lugar de cazar, había llegado a comprender. En la última página, Harrison escribió una nota que parecía dirigida directamente a quien lo encontrara: si lees esto, has ganado conocimiento. No estaba seguro de si debía compartirlo. El mundo no es blanco y negro, ni tampoco las criaturas que cazamos. Algunas merecen ser destruidas, otras, el respeto. La parte más difícil de este trabajo no es matar monstruos, sino saber cuándo abstenerse de hacerlo. El verdadero coraje no es enfrentar la muerte sin temor, sino enfrentarse a la complejidad sin recurrir a la simplicidad. Cerré el diario, comprendiendo finalmente por qué Harrison me eligió como su aprendiz, no porque fuera un cazador hábil o un luchador intrépido, sino porque estaba dispuesto a ver la sutileza donde otros solo veían amenazas. A la mañana siguiente, visité a Bishop en el hospital antes de abandonar el pueblo. Tenía la cabeza vendada y una expresión adusta, decían que había sufrido una conmoción cerebral. Al parecer, al entrar, tuvo alucinaciones del ataque, comentó. Déjalo. Es más fácil para todos, respondí. Bishop me observó con ojos entrecerrados. ¿Qué pasó realmente en esa cueva? Consideré contarle la verdad, pero decidí no hacerlo. Algunos cazadores simplemente no pueden, o no quieren, comprender la complejidad de lo que Harrison escribió. Sobrevivimos, dije simplemente. Eso es lo que importa. Bishop resopló. Siempre, el filósofo. Ya sabes, siempre vuelve, en 36 años. Y cuando vuelva, tal vez yo esté preparado para una conversación diferente, dije, esbozando una leve sonrisa. Eres tan loco como Harrison lo fue al final, concluyó Bishop. Sonreí levemente. Quizás, o tal vez, al fin entendí lo que mi mentor intentó enseñarme. Dejé a Bishop para que se recuperara y recogí mi pago del tesorero del condado, $55,000 más gastos, tal como se prometió. A pesar de los costos de combustible, munición y estadía en motel, sería suficiente para mantenerme operativo unos meses, si era cuidadoso. Mientras cargaba mi equipo en la Ranger, sonó mi teléfono. Catherine Weaver me dijo, sin preámbulo, que había encontrado a James Ridley con vida, y que debía registrar este caso como un ataque de devorador de corazones, pues era lo más sencillo. Respondí que James se recuperaría físicamente, aunque el trauma psicológico tomaría más tiempo, y que la criatura, por ahora, había desaparecido. Catherine guardó silencio un momento. Harrison dijo algo similar en 1984, no se trata de matar, sino de comprender. No estaba seguro si lo decía en sentido figurado o literal. ¿Qué sigue ahora? Pregunté, mirando hacia Miller's Peak, visible a lo lejos, sobre el pueblo. Sigo cazando, sigo aprendiendo, respondí. Hay un mundo entero que la mayoría nunca llega a ver. Catherine, parte de ello es peligroso, y parte simplemente es. Ella notó un cambio en mi voz. Sí, algo cambió en mí, concordé. Colgué y subí a la Ranger. El motor arrancó con su inconfundible retumbo y el odómetro marcaba 88,000 millas. El camión tenía historias que contar, al igual que yo, al igual que Harrison, sobre criaturas que no deberían existir y acuerdos sellados en lugares oscuros.
Mientras salía de Blackwood County, el diario oculto de Harrison reposaba en el asiento del pasajero. Tenía mucho por leer y reconsiderar sobre mi trabajo. El mundo de la caza críptida parecía de repente más amplio, complejo, y en cierto modo, esperanzador. Mi teléfono vibró con un nuevo mensaje, coordenadas para un posible avistamiento de Wendigo en el norte de Michigan. El trabajo nunca terminaba, siempre habría criaturas que representaran amenazas genuinas, que debían ser detenidas antes de que mataran. Pero ahora sabía que también existían entidades que simplemente existían conforme a sus propias reglas y ciclos. El truco estaba en saber distinguir entre ellas. Conduje la Ranger hacia el norte, en dirección a Michigan y a lo que esperara detrás de él. Miller's Peak se desvanecía en el retrovisor, guardando secretos que permanecerían intactos hasta que una nueva generación se atreviera a desvelarlos. Mi nombre es Connor Strickland y cazo monstruos, pero ahora entiendo que monstruo es a veces solo otra palabra para misterioso, y que resolver un misterio no siempre implica destruirlo. Creo que haré una parada en el refugio del cazador para ver cómo está Knox. Después de todo, he estado deseando un buen café de mala calidad. Y así concluye la historia de esta noche. Muchas gracias por sintonizar, espero que la hayan disfrutado tanto como yo al compartirla. Si es así, no olviden darle me gusta y, si aún no están suscritos, únanse a la comunidad para no perderse ninguna historia. Me encantaría saber qué piensan, así que dejen un comentario. Hasta la próxima, cuídense, mantengan ese vaso lleno y siempre duerman con las luces encendidas.